Qué gusto estar de nuevo aquí con usted en TV UNAM para nuestros Diálogos por la Democracia, un espacio de información y de debate sobre los grandes temas nacionales. Hoy nos visita en el estudio uno de los más importantes integrantes del gabinete presidencial, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, quien es además un distinguido universitario con décadas de trabajo académico y de construcción institucional aquí, en la máxima casa de estudios. ¿Por qué se canceló la obra del aeropuerto en Texcoco? ¿Cuáles son los grandes proyectos de infraestructura que desarrollará el nuevo gobierno? Sobre estos y otros temas conversaremos con nuestro invitado en unos momentos. Pero primero revisemos cómo se encuentra México hoy en la materia. Nuestra economía ocupa el lugar 15 entre las más grandes del mundo, pero nuestra infraestructura no corresponde a este nivel de desarrollo. Por ejemplo, el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial nos coloca en la posición 62 de 137 países. Nuestra red de trenes, por ejemplo, está muy reducida en comparación con países como los Estados Unidos o Francia. Sobre todo cuando tomamos en cuenta que en México casi no contamos con trenes de pasajeros. El tren es uno de los medios de transporte más populares, rápidos y limpios en el mundo. Países como China, Francia y Arabia Saudita han invertido una gran cantidad de recursos públicos en este medio de transporte. Sin embargo, en México solamente hay 3 trenes de pasajeros. El tren turístico de la ruta Tequila, el tren del Cañón del Cobre, conocido como el Chepe, y el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán. Tanto el miedo del viejo Estado autoritario al poderoso sindicato de ferrocarrileros como la obsesión privatizadora de los años 90 acabaron con este eje del desarrollo. Hemos tomado entonces la ruta de los camiones y las carreteras. Sin embargo, en esta materia, México tampoco se destaca al nivel internacional. En una escala de 1 a 7, donde 7 es la calificación más alta, México recibe una calificación de 4.4 con respecto a la calidad de sus caminos. El lugar 52 entre los 137 países evaluados. Con respecto a la infraestructura aeroportuaria, nuestra ubicación es aún más baja. Recibimos una calificación de 4.5, lo cual nos coloca en el lugar 67 en el tablero mundial. Ahora bien, otra área estratégica en materia de infraestructura es con respecto al acceso al Internet. Hoy México cuenta con una penetración de apenas 65% de su población, por debajo de Ecuador, Argentina, Chile y Brasil. Además, existe una gran desigualdad social en la materia, una brecha tecnológica que cada día va separando más a las diferentes clases sociales y regiones del país. Mientras 71% de las personas que habitan zonas urbanas cuentan con acceso al Internet, solamente 39% tienen acceso en las zonas rurales. Y casi 2 veces más personas tienen acceso al Internet en Sonora que en Chiapas. Ahora bien, para remontar estos rezagos en materia de infraestructura, el nuevo gobierno propone una inversión histórica en la construcción de caminos, aeropuertos, trenes y comunicaciones, con un particular énfasis en las zonas más pobres del país, en el sur. El presupuesto de 2019 incluye un monto de 66.404 millones de pesos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Algunos de los proyectos estratégicos incluyen garantizar el acceso universal al Internet para todos, la pavimentación de caminos a todas las cabeceras municipales del país, la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, el lanzamiento del Programa de Desarrollo Integral para el Istmo de Tehuantepec, la creación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, así como la construcción de trenes interurbanos desde la Ciudad de México a Toluca y a Querétaro. Cada uno de estos proyectos ha sido sometido a un riguroso escrutinio público y en algunas ocasiones han recibido duras críticas desde una amplia diversidad de posturas, incluyendo inversionistas, ecologistas, neoliberales y pueblos indígenas. Sin embargo, todas las consultas populares que se han realizado favorecen las iniciativas del gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador está convencido de que el desarrollo solo es posible a partir de una fuerte inversión en materia de infraestructura. ¿Cuáles son los planes del gobierno? ¿Cómo responde a sus críticos?
En unos momentos tendremos al ingeniero Javier Jiménez Espriu aquí mismo en el estudio de TV UNAM para dialogar sobre estos importantes temas. Pero primero vamos con Walter Arellano y el libro de la semana. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, presentamos una obra llena de valiosas críticas y propuestas al sistema económico contemporáneo, fruto de más de 5 décadas de trabajo intelectual del autor. Estamos hablando de la obra De la protesta a la propuesta, 50 años imaginando y construyendo el futuro. Autoría del investigador emérito, Premio Nacional de Economía Política y profesor de la UAM, David Barkin. Este texto se compone de una selección minuciosa de 29 artículos académicos en los que se puede vislumbrar la evolución del pensamiento de Barkin, pero sobre todo nos remonta a entender los cambios económicos en México, con especial énfasis en la transición al neoliberalismo. El libro comienza con una visión crítica del desarrollo capitalista en el caso mexicano, pasando por un análisis pormenorizado acerca del desarrollo regional distorsionado en algunos casos concretos, como la construcción social de la deforestación en México y la ingobernabilidad de la gestión del agua urbana. Posteriormente, hace precisos diagnósticos y propuestas en materia de agricultura y desarrollo popular sustentable. También dedica un espacio para meditar acerca de la resistencia por medio de la educación económica para la conservación y construcción de las organizaciones socioeconómicas alternativas, lecciones que el autor comparte desde la experiencia fuera de las estructuras institucionales. Finalmente, resulta de gran interés la propuesta de imaginar y construir el futuro con una perspectiva económica ecológica, radical y solidaria, con miras a construir mundos postcapitalistas. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los facebookeros. Lo único que tienen que hacer es darle like a nuestra página Diálogos por la Democracia y comentar la imagen del libro en nuestro timeline con el hashtag Quiero mi libro. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 2 ganadores, cortesía de Siglo XXI. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. El ingeniero Javier Jiménez Espriu es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en el Conservatorio de Artes y Oficios de París, Francia. Ha sido director de la Facultad de Ingeniería, así como secretario general administrativo y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Es fundador tanto de la Feria Internacional del Libro como de la Orquesta Sinfónica de Minería. Ha publicado cientos de ensayos periodísticos y artículos especializados. Su libro más conocido es Cartas a un joven ingeniero, de Alfaguara, que se encuentra ya en su 7ª reimpresión. En el gobierno federal ha fungido como subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y como subdirector comercial de Pemex. Ha recibido la insignia de la Orden del Mérito en grado de Comendador de la República Francesa y el Premio Nacional de Ingeniería de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. En 2016, fungió como diputado constituyente para la elaboración de la Carta Magna de la Ciudad de México y desde el 1 de diciembre de 2018 es el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México. Pues aquí estamos con el maestro, ingeniero, Javier Jiménez Espriu. Muchas gracias, bienvenido a tu casa. Sí, es mi casa. Que siempre sea tu casa, don Javier. Así es. Te tenemos prestado ahí al gabinete. Así es. Empezamos por ahí. ¿Por qué hay tanto Puma egresado y profesor de la UNAM en el gabinete hoy? Antes eran muy cargados hacia otras universidades y ahora se recupera un poco ese espíritu Puma, ¿no? ¿O exagero? No, no exageras. El hecho es que ha habido un cambio de régimen. No es un cambio administrativo, simplemente un cambio de régimen. Y las políticas del presidente de la República son políticas muy enfocadas a lo social, al desarrollo del país, al apoyo a la gente más necesitada, a esta tesis de primero los pobres. Claro. Y bueno, esto tiene que ver con el espíritu nacional y con
el espíritu de la universidad. La Universidad Nacional Autónoma de México sigue siendo y será por muchos años el alma mater de la nación. Así es. Es por ello que la vocación que tiene este gobierno pues coincide bien con el espíritu universitario, y por eso habemos tantos egresados de la universidad que estamos otra vez incorporados al gabinete presidencial. Sí, un reencuentro de las instituciones públicas, de defensa de lo público, pues, como Así tal, es. en las instituciones. Así es. Eso es algo muy, muy emocionante, y pues tú tienes el plato lleno. Con muchos proyectos. Digamos Platón. Así es. El tema más candente, obviamente, es el aeropuerto, que yo creo que ya la gente está empezando a ver por dónde va el asunto. Pero explícanos un poco al público, a la comunidad universitaria y más allá, que nos ven mucho más allá de la UNAM aquí, cómo va el cambio del proyecto. ¿Realmente estamos perdiendo millones de pesos y dólares, como dice Meade y otros, o estamos ganando y ahorrando? ¿Por dónde va el asunto? Yo creo que dejamos de perder millones, porque el proyecto del llamado Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México era un proyecto magno, un proyecto enorme, el de Texcoco, gigantesco, el de Texcoco, que tenía muchos problemas, muchas complicaciones, de toda índole, tanto desde el punto de vista de la magnitud del propio proyecto, del propio aeropuerto, como de los impactos de ese aeropuerto, impacto en lo social, impacto en lo urbano, impacto ecológico, porque estaba situado en un terreno muy complicado, impacto de problemas técnicos muy severos. Claro, con más pistas. Con un enorme costo de construcción, un enorme costo de mantenimiento y con muchas dificultades. Y con la cuestión adicional que la existencia de ese aeropuerto cancelaba la vida del aeropuerto actual y de la base aérea militar de Santa Lucía. O sea, era un desperdicio enorme de instalaciones que tenemos. Tenemos un aeropuerto que hoy maneja 50 millones de pasajeros y se había que cerrar. 50 millones al año, ¿Sí? actualmente. El actual, y eso había que tirarlo a la basura. Claro. Pero independientemente de eso, fue un proyecto muy complejo, muy difícil y muy mal arrancado, sin planeación adecuada, sin tener el financiamiento que permitía terminarlo, con retrasos enormes y con una serie de informes que no eran válidos, datos falsos, datos mentirosos. Por eso... por ejemplo, ¿qué sería algún dato falso? Bueno, por ejemplo, que el aeropuerto iba a estar listo en 2020 primero, en 2022 después, y que iba a costar... primero iba a costar 120,000 millones, luego ya estaban llegando los 300,000, estamos hablando de 13,000 millones de dólares, pero hay datos, ahora hemos encontrado datos formales de los expertos que estaban vigilando, diciéndoles esto no estaría antes, si no pasa nada, de 2024, y esto no podría costar menos de 16,000 millones y medio de dólares. Entonces, no teníamos financiamiento para los 13,000, menos para los 16,000 y menos para lo que iba a costar. Era un pozo sin fondo. Hace algunas semanas, el señor presidente de la República me dio instrucciones de hacer un informe pormenorizado de esto. Lo hice, lo ha visto muy poca gente. ¿Ya es público este informe? Es público, y dije ante la prensa después de una de las entrevistas del presidente en la mañana, y subimos el documento, pero lo ha visto muy poca gente. Solamente un periodista señaló, ya lo leí, yo estaba en contra de este proyecto, me ha convencido que no debía ser así, pero lo que veo es que todos los que lo criticaron, todos los que criticaron la cancelación, no han dicho, esta boca es mía. Les gustó el escándalo en su Entonces, momento, pero no ahora han ya dicho para nada. estudiar. Y ¿Cómo ahí- se llama exactamente el documento? Razones para la cancelación de las obras del aeropuerto de Texcoco. Lo vamos a subir en nuestras redes para que la gente se lo conozca. los mando de inmediato para que lo conozcan. Lo estoy redistribuyendo directamente a los interesados, porque ni siquiera las empresas aeronáuticas lo habían leído.
quienes estuvieron muy activos en la defensa del proyecto. Y debo decir que si no ha habido respuesta a ese documento con datos duros, con nombres precisos de quiénes son los responsables de lo que dijeron, de las fallas que hubo, de los problemas de planeación, de los problemas técnicos. Nosotros hicimos auditorías de todo, técnicas. En algún momento incluso se planteó, en algún momento se dijo que yo había mencionado, y así lo dije en el Senado, que no habíamos cancelado el aeropuerto por corrupción. Y me interpretaron que yo decía que no había habido corrupción en el aeropuerto. Yo dije que no lo cancelamos por corrupción, que lo cancelamos por muchas causas, otras cosas, independientemente de la corrupción, que no me toca a mí atenderlo. Claro, le toca las a otras irregularidades oficinas. se las mandamos a otro lado. No dije, a lo mejor, pero aquí en la universidad sí se puede decir. Va a decir, bueno, si fuera por corrupción, a lo mejor tendría yo que cancelar todas las obras pendientes. Bueno. Pero, en fin, el presidente nos ha dicho, todas las obras útiles en proceso, hay que seguirlas. Hay que rescatar, hay que avanzar. Hay que seguirlas. ¿Sí? Digo, tenemos una inversión enorme hecha ahí. Y en el aeropuerto, para contestar tu pregunta, vamos a tener enterradas dinero que no es recuperable, un poco menos de 100,000 millones de pesos. 100,000 millones es lo que se pierde objetivamente. Va a ser menos. ¿No? Habíamos dicho que pensábamos que no son recuperables 100,000 millones de pesos. Va a ser menos. Pero lo que dejamos de gastar, Exacto. que iba a ser, no sabemos cuánto. No sabemos ni cuándo se iba a terminar, ni cuánto iba a costar ese aeropuerto. O sea, un barril sin fondo, Era un hoyo un negro barril, de estar tirando dinero. Le llamé sin... un elefante blanco, pero un elefante sentado. No íbamos a saber cuándo lo íbamos a arrancar. Entonces no es un capricho ideológico del presidente, de que está en contra de la inversión, los inversionistas. Y he los pedido a peñistas. las gentes que vean el documento que hemos presentado y que nos den sus puntos de vista en relación a eso. No los he tenido todavía, pero en fin, yo estoy absolutamente convencido, éticamente, profesionalmente, de que la decisión correcta para la nación fue cancelar esa obra. Y el estudio del MIT o de alguna organización internacional sobre la inviabilidad supuesta de los dos aeropuertos de Santa Lucía. No es del y el MIT. actual. Es una empresa que se llama Mitre, Mitre, que sí, surge... ¿no? Suena que surge, MIT, pero es que surge de un grupo de investigadores del MIT que se salen del MIT y crean esta agencia, que es una agencia muy, muy prestigiada, y se llama MIT Research, no sé qué. Ok. Sí surge, no es del MIT, pero surge del MIT y es una empresa muy importante, que la pusieron a estudiar el espacio aéreo del aeropuerto. Y dijo que Santa Lucía y el aeropuerto actual, no dijo que no podían convivir, sino que dijo que la convivencia obligaría a una reducción de frecuencias y que entonces no servía para nada hacer esto. Pero si nosotros modificamos, que es lo que estamos haciendo, claro, el espacio, la arquitectura del espacio aéreo, moviendo los sistemas de aproximación de tierra, instalando nuevos equipos de control aéreo espaciales, es perfectamente compatible. Lo hemos visto con nuestros técnicos del CENEAM, con nuestras gentes de aeronáutica civil y ahora también con la aportación de una entidad europea importante, equivalente a Mitre en Europa, que ha ratificado que esto es perfectamente pues cualquier gran compatible. ciudad tiene varios aeropuertos. En París tienes Orly, Charles de Gaulle, en Nueva York tienes Sí, La Guardia, JFK. aquí se planteaba, ¿no?, que por la situación de la ciudad, la orografía de la ciudad, había, sí, hay restricciones, pero hay que acomodar el espacio aéreo, hay que rehacer el espacio aéreo y no habrá ningún problema en la operación. Lo que digo, pues, de cualquier los tres ciudad aeropuertos. siempre se puede manejar diferentes cosas, no sería radicalmente Así es. distinta. Muy bien, hay muchos temas, ¿no? Ya que lean los que nos están viendo el estudio que nos recomienda Sería muy el importante, ingeniero. sería muy importante. Que los medios no le han dado la atención necesaria, buscan la nota fácil y no el estudio de fondo. Así es. Pero hay otros proyectos. Internet Muchísimo. para todos es una de las grandes promesas de este gobierno. Sí, ¿Lo ves factible?
¿En cuántos años? ¿Qué implica? Bueno, el señor presidente ha planteado llevar Internet a todos en el sexenio, durante el sexenio. Hemos hecho diferentes acciones, diferentes posibilidades, estamos analizando opciones distintas. Vamos a utilizar todos los medios, todas las tecnologías y todos los recursos. Y al decir todos los recursos nos referimos a todos los ya existentes, todas las redes actuales, muchas de las cuales son redes concesionadas. Están los que han llevado Internet a donde hay Internet. Pero vamos a aplicar recursos y asuntos para que esos mismos concesionarios amplíen su cobertura, hasta donde sea, y lo que no se pueda hacer con ellos, lo vamos a hacer nosotros. Un trabajo complementario con las empresas privadas. El señor presidente nos ha instruido para que ampliemos lo más posible esto y que aquellos sitios a donde no lleguen los concesionarios, donde no pueden porque no les es rentable y demás, claro, lo atasquemos nosotros, y estamos planteando, por instrucciones del señor presidente, la creación de una empresa del Estado, una empresa nacional, para que vaya a esos sitios en donde no va a ir las empresas concesionarias telefónicas. Y lo vamos a hacer y lo tendremos, habrá cobertura para todos a final del sexenio. Hoy, Javier, si me permite, estamos aquí en la UNAM tutearte. Sí, por favor, John. ¿No es eso un pecado antineoliberal? O sea, tenemos crear una nueva empresa pública del Estado. Sí. ¿No es eso muy ineficiente, genera corrupción? ¿Es viable en este momento? Bueno, lo que pasa es que cuando hay una empresa del Estado y hay corrupción, naturalmente es ineficiente. Ajá. Pero si hacemos una empresa del Estado sin corrupción, no tiene por qué ser ineficiente. No es ineficiente, no ha sido ineficiente, aun cuando ha tenido cargas Petróleos Mexicanos. A pesar de todo y a pesar de la corrupción que hubo, ha sido una empresa más que eficiente. Una empresa que ha sostenido la economía neoliberal de la nación durante mucho tiempo. Es la contradicción. Ahora, ya estamos en una época post-neoliberal. Así ¿no? es. Entonces, no es pecado hacer una empresa estatal, que no vamos a cancelar la participación privada, vamos a estimular la participación privada. Es complementaria. Porque las necesidades de este país son enormes. No las podemos atacar solos desde el punto de vista del Estado, ni es conveniente atacarlas solos. Pero hay sitios en donde la empresa privada, que tiene una vocación específica, que tiene que tener rentabilidad, no puede ir, no va a ir, no le interesa ir. Entonces, el compromiso que tengan para ir, porque tengan un compromiso a partir de la concesión, compromisos sociales que atiendan, bienvenido y lo potenciaremos. Pero aquellos sitios en donde no pueda llegar la empresa, lo vamos a hacer nosotros como empresa pública. Vamos a un breve corte y regresamos ahorita con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes. No te vayas. Pues aquí seguimos con Javier Jiménez Espriu. Estamos hablando sobre estos grandes proyectos de infraestructura, de desarrollo, de recuperar el interés público, las instituciones públicas, el desarrollo, la rectoría del Estado sin afectar, más bien al contrario, simultáneamente estimulando la inversión privada. O sea, eso es lo que es la apuesta. Yo entiendo esa sinergia, ya no estar hablando de público o privado, sino juntos, ¿no? Así es. Hay otros grandes proyectos, ¿no? El Tren Maya, por ejemplo. Aquí en la UNAM en particular hay muchas críticas, ¿no? Sobre todo de parte de los ecologistas. ¿Qué responderías al respecto? ¿Cuántos jaguares vamos a matar y cuántos árboles se van a tumbar para hacer este desarrollo? No, esperemos no matar ningún jaguar, menos siendo pumas. ¿Cómo vamos a matar jaguares? Es un proyecto muy importante. La infraestructura que se plantea desarrollar en esta administración es una infraestructura orientada al desarrollo regional y al ordenamiento territorial. El sur-sureste ha sido una región muy abandonada, a pesar de que tiene recursos extraordinarios de toda índole. A veces esos recursos son los propios obstáculos para el desarrollo, como en el caso del Tren Maya.
El Tren Maya es un proyecto que tiene una vocación específica, fundamentalmente turística, pero no nada más turística. Es una vocación de desarrollo porque un tren será útil para llevar a zonas turísticas extraordinarias, pero también para la carga, para llevar productos y sacar productos de la región. El Tren Maya tiene un desarrollo de 1.500 kilómetros, de los cuales en este momento para la mitad, para 750 kilómetros, tenemos todo listo. Derecho de vía, incluso vía desde... Ya están los derechos de vía desde antes. Sí, claro, ya hay vía, ha habido tren, hay tren. En la mitad, o sea, en la parte, digamos, norte digamos, de la periferia de la península de Yucatán. Desde Escárcega hasta Valladolid hay tren. Bajando tenemos derecho de vía en una buena parte porque hay carreteras, porque hay derecho de vía de líneas férreas. Sí tenemos la necesidad de revisar y de conseguir derecho de vía en algunas zonas que son delicadas, porque hay reservas de la biosfera, porque hay zonas arqueológicas, porque hay condiciones del suelo importantes, hay aguas subterráneas, todo esto lo estamos viendo. Se van a hacer los estudios ambientales correspondientes. Se están haciendo los estudios ambientales, se están haciendo los estudios sociológicos y sociales también. Si hay pueblos originarios y comunidades indígenas haciendo las asambleas correspondientes. O sea, se van a hacer todos los estudios necesarios y en donde hay algún impacto ambiental se plantearán los temas y las formas y las acciones de mitigación. Siempre que hay una obra de infraestructura hay algún impacto y alguna afectación. Lo importante es verlo con cuidado, analizarlo bien y plantear antes de empezar la obra los efectos de la mitigación. Si hay que tirar algunos árboles, hay que sembrar otros. El tren tendrá un desarrollo en donde habrá en los lugares adecuados el paso de la fauna para que no vaya a ser atropellada por el ferrocarril, en fin. ¿Y las comunidades cuyos territorios se tienen que tomar o las comunidades tendrán que estar serán tomados en cuenta? Estarán tomados en cuenta, pero no solo eso, la idea es que se incorporen al proyecto, sean socios del proyecto, los desarrollos turísticos que se pueda ver, que se trata de hacerlos organizadamente para no afectar, para no impactar negativamente la zona, o sea, no se trata de llegar como en algunos casos, a comprar terrenos y expulsar a la gente, sino incorporar a la gente que forme parte de este terreno. O sea, se está haciendo con toda formalidad, con toda seriedad y con todo cuidado. Es un proyecto muy importante que estamos planteando que pueda estar en operación dentro de unos 4 años. Antes del final del sexenio tendremos este Tren Maya. Todos los proyectos del presidente tienen como límite el sexenio. No queremos dejar tiraderos de ninguna especie en ningún lado. Esta va a ser la misma lógica, supongo, para lo del Istmo, ¿no? Sí, naturalmente. Ahí también está pues muy complicada, ¿no? Históricamente, desde el siglo XIX, desde una lógica desde el siglo XIX, los Estados Unidos y algunos presidentes mexicanos siempre han anhelado la cintura de México. ¿No? Y aquí lo que promete el presidente es que... Son épocas diferentes, ¿no? No estamos pensando en lo que pasaba hace 100 años, en donde había una participación territorial de la gente, como pasó en Panamá, en donde la zona del... Bueno, Panamá es un país que se crea por el canal, y hay una zona que forma parte, pues, no forma parte, puede ser país. Exacto, es extraterritorial. Y aquí va a ser otra lógica total. Esto es una lógica totalmente. El desarrollo es absolutamente nacional, es un desarrollo regional que tiene ya 2 puertos en Coatzacoalcos, en Salina Cruz. Crearemos otro puerto industrial en Salina Cruz. Tenemos ya una carretera que vamos a modernizar y ampliar. Tenemos una vía férrea que vamos a modernizar para que haya una conducción de las cargas. Se desarrollarán zonas industriales en el territorio. Es un proyecto de desarrollo regional.
que va a ser muy atractivo para comunicar el Pacífico con el Golfo de México, que es estratégicamente magnífico. Estamos hablando de 260, 270 kilómetros de un punto a otro. Es un sitio estratégico espléndido, bajo el absoluto control del Estado, con la soberanía total de la nación. Y las comunidades indígenas ahí también van a ser parte del proyecto. Así es. Ya se está hablando con ellas, son parte del proyecto y desde luego estarán incorporadas al desarrollo regional. La idea no es tener un canal para pasar de un punto a otro, sino desarrollar la zona y hacer que esa zona permita el arraigo de la gente, que la gente de ahí, que tiene recursos espléndidos y que puede traer recursos de un lado y de otro para darles valor agregado ahí, y se enraice en su lugar, con su familia, con sus valores, con su historia, con sus culturas, para estar ahí y desarrollar esa zona, la región. No estamos hablando de una infraestructura de paso, sino de una región para desarrollar. Claro, entiendo la lógica diferente. En este sentido, Washington tendría que tener un interés, otro tipo de interés, no el colonial de antes, sino el mismo Trump, que dice que paremos los mexicanos, los migrantes. Esto es una forma para realmente, lo que dice el observador, permitir que la gente ejerce este derecho a no migrar, si es que no quiere. Nosotros queremos Pero va a haber apoyo de los Estados Unidos, de las empresas, de la inversión. Este programa que ofreció recientemente Trump de un fondo privado de inversión especial, ¿eso es real? ¿Va a haber una inversión desde allá o no? Lo que pasa es que el desarrollo de la región es muy atractivo. Y el aspecto logístico de esa zona va a ser atractivo para todos. O sea, habrá muchísimo, de hecho ya hay interés de mucha gente que ha manifestado, interés de venir a invertir ahí, a crear ahí empresas logísticas que permitan usar los bienes que puedan llegar ahí y los bienes que hay ahí, con la gente que hay ahí, para poder desarrollar esa zona. No, yo creo que va a haber inversión interesante, aun cuando toda la inversión de la infraestructura será nacional. ¿Será nacional, estatal o empresarial? No, será nacional, estatal o privada, nacional. Todo el tema infraestructural. Y después el desarrollo de las industrias podrá ser de otra índole. Para mantener ese asunto de la soberanía. Es fascinante esto de la pasión del presidente actual, observador, con los trenes, ¿no? En general tenemos el Tren Maya, el tren en el Istmo, se ha hablado también del tren con Querétaro. Bueno, está el proyecto viejo que sigue, más bien el de Toluca. Pareciera de otros tiempos, pero en realidad esto es factible en el siglo XXI. No, bueno, yo creo que nosotros cometimos un error histórico en un momento determinado cuando desintegramos Ferrocarriles Nacionales de México, cuando concesionamos la carga y abandonamos el tren de pasajeros, ¿no? Finalmente, y al decir error histórico, es porque no tenemos trenes de pasajeros, que es absurdo. Exacto, pero por un camión, gasolina. La historia de México y la historia reciente de México se hizo en tren, ¿no? La Revolución Mexicana se hizo en tren, con el tren y con el telégrafo, ¿no? Entonces, es necesario revivir el tema de los trenes. Vamos a tener estos dos proyectos, pero hay muchos otros proyectos. La idea nuestra es plantear una red de pasajeros ideal para ver cómo va a estar y después ir desarrollando los tramos que vayan siendo más adecuados, prioritarios. Y obviamente el tren del México a Querétaro es un ramal absolutamente necesario, porque de ahí después se desprende los trenes que van al norte, sea por el Pacífico o sea por el centro. Sí, en Europa está la conexión absoluta con los trenes. La lógica estadounidense es esa de las carreteras y de los camiones de carga. El 76% de la carga mexicana se hace en autotransporte, con lo que es carísimo, tanto el trabajo mismo y el mantenimiento de las carreteras, que es una locura, porque ahí se pasa el 75% de la carrera, que debiera pasar 50 o 60%. Y que el gobierno, es un subsidio que da el gobierno a estas empresas transportistas, ¿sí? Sí.
Sí. Y otra parte de este proyecto de las carreteras es llegar a los poblados más lejanos, ¿verdad? Oaxaca, Guerrero. Ese es un proyecto aparte. También es un van a ver. proyecto aparte prioritario que tiene otras características. Nosotros tenemos un poco más de 300 cabeceras municipales que no tienen camino pavimentado. Cabeceras municipales. Cabeceras 300. municipales. Poblados hay miles, pero hay más de 300. Entonces hay un programa específico del presidente que es espléndido, de caminos de mano de obra, en donde las máquinas no entran, son las gentes que con sus manos y con sus brazos hacen los caminos. Pero además, 190 de estos 300 son en cabeceras municipales de Oaxaca, en la sierra, complicadísima. Claro. Es un programa que se arrancó en diciembre. Abrimos 50 frentes, pero ahí no estamos hablando de constructoras, no estamos hablando ni siquiera de la administración de la Secretaría, sino la Secretaría llega, le da a la autoridad municipal, que son autoridades de usos y costumbres, y que son gente espléndida, le da un cheque para que ellos contraten, ellos se organicen. A sus propias... Una especie de tequio, pero pagado. ¿No? Las gentes de la localidad, con los materiales de junto y con la asistencia técnica y el apoyo, compran una revolvedora o compran palas y pico, están haciendo carreteras. Y vamos a hacer, ha sido tal el éxito, ya arrancamos 50 frentes. Lamentablemente no podemos, con los recursos que se nos asignaron, no nos vamos a poder agotar, porque el trabajo es manual y no avanza tan rápidamente como pudiese. Ya nos autorizó el señor presidente de que como no vamos a agotar eso en los 50 frentes, que abramos otros 30 u otros 40. Entonces, la semana que entra o en estos días, vamos a abrir otros 40 frentes para atender en este año 90. Apenas en el primer año de arranque. 90 por Y esto esperamos en unos 3 años o 4 más cubrir todo esto. Y otros caminos rurales también. Pero fundamentalmente son las cabeceras municipales que tienen este proyecto, que hacen las gentes de la localidad con la mano de obra local. De repente se atrasa un poco porque los que están haciendo los caminos les llega la temporada de sembrar. Entonces van y siembran. Claro. Y mientras esperan a que la siembra produzca los frutos para cosechar, hacen sus caminos. Y en esos mismos tiempos después los van a mantener. Es un programa maravilloso que permite además que la gente se quede ahí en su pueblo y no tenga que ir a buscar un jornal con Trump, ¿no? Queremos justamente ese tema. Queremos que la migración sea una migración voluntaria, no obligada por las circunstancias. Muy bien, Javier. Si nos aceptas, en este último bloque tenemos algunos estudiantes que quieren dialogar contigo aquí. Encantado. Como profesor universitario, espero que... Encantado. Todavía me acuerdo de... Muy bien, Javier, pues quédate con nosotros. Con mucho gusto. Ahorita regresamos con Javier Jiménez. Confío, te lleves mi dolor.
sus labios me dieron el Muchísimas gracias. Esa pieza tan bonita pues se llama El Olvido, lo escribió Producto Nacional Puma, Fernando Villanueva Rangel, que también toca la guitarra en esta canción. Está Ivette Betancourt, también del Centro Morelense de las Artes. Muchísimas gracias, pues una canción muy importante sobre pues ver hacia el futuro, sanear esas heridas y avanzar en la vida. Así que bienvenidos y ojalá algún otro compañero también de la Facultad de Música nos acompaña en algún otro programa, ¿no, Fer? ¿Cómo ves? Pues sí, ojalá. Muy bien, pues muchas gracias. Un aplauso aquí para Muy bonito. los músicos. Y ahora regresamos para el diálogo de Javier Jiménez con los estudiantes aquí de la UNAM. No te vayas. ¿Qué tanto han impactado las TICs en el reconocimiento de los derechos e intereses de grupos vulnerables? ¿Cómo atentan las decisiones de las mayorías en los derechos de las minorías? ¿Una democracia plural debe establecer límites a las formas democráticas de transformación? La construcción de nuestra democracia en la era digital requiere incluir a aquellos sectores de la ciudadanía que históricamente han sido discriminados por origen étnico, religión, género y raza, ofreciendo una ventana en la lucha por el reconocimiento y garantía de sus derechos. Para tener una conciencia crítica y más clara de toda esta problemática, te invitamos al conversatorio titulado Democracia e Inclusión en la Era Digital. Será el próximo jueves 13 de junio a las 7 de la noche en el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la Plaza de la Constitución, número 7, Colonia Centro Histórico, aquí en la Ciudad de México. La entrada es totalmente gratuita, así que no puedes faltar. Te veo aquí la próxima semana con más recomendaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Diálogos por la Democracia. ¡Excelente domingo! Pues aquí seguimos con nuestro invitado especial, a Javier Jiménez, y nuestros estudiantes. Pues muchas gracias a Diego, a Luis, a Kirsten por acompañarnos. Empezamos con Luis, por favor. Ok. Yo soy Luis Ezequiel Quintana, soy estudiante de la maestría de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería. Voy en mi segundo semestre y un gusto, secretario, saludarlo como siempre. Y yo quisiera no quisiera andar un poquito en el aeropuerto, ni en el aeropuerto, ni en Santa Lucía. Quisiera yo preguntarle, ¿qué necesita un joven estudiante de ingeniería específicamente para poder colaborar con todos los proyectos que ya nos platicó que tiene la Secretaría a su cargo? Ganas, entusiasmo y capacidad. Bueno, obviamente, bienvenidos todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería que quieran participar. Tenemos muchos proyectos, todo lo que tiene que ver con el transporte, carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas. Estamos pues a su disposición, hay que presentarse a ver cuál es el área de su competencia y encantados. Este país necesita muchísimos talentos, sabemos que existen y necesitamos simplemente vocación de servicio. La clara conciencia de que estamos en un momento en donde la ética profesional en su amplitud más enorme sea clara y desarrollar todas nuestras capacidades en beneficio de la nación. Tenemos enormes recursos, pero tenemos más necesidades. Muy bien, pues seguimos con Diego. Bueno, mi nombre es Diego Mejía, soy estudiante de quinto semestre de Economía del Sistema Abierto. Quisiera preguntarle sobre los terrenos que quedaron de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Qué han pensado hacer sobre esos terrenos? ¿Tienen algún proyecto? ¿Han considerado un campo deportivo, bosques, que tenga acceso de vías, que tenga accesos de estanques de agua, también las ciclovías? ¿Ha tenido algo pensado en ese aspecto? Sí, Diego, mire, el sitio en donde se iba a construir el aeropuerto es un polígono reducido de una enorme zona, que era el antiguo lago de Texcoco, en donde hay, entre otras cosas, la necesidad de controlar el agua. Ahí llegan varios ríos, varios afluentes. Ese era un vaso regulador de agua.
Teníamos ahí una zona que se llamaba la Casa Colorada, que era un sistema de recolección de agua y de bombeo para evitar las inundaciones. Eso se va a rehacer y se está planteando el desarrollo, ya hay un anteproyecto de un enorme parque ecológico en donde habrá la restitución de los lagos y las lagunas. Se estaba secando el lago Nabor Carrillo con motivo del aeropuerto porque había fauna, pájaros, aves que llegaban ahí y eso traía problemas a los aviones, no podían, las trayectorias de despegue y de aterrizaje se cruzaban con los aviones, había que desecar el lago con un conflicto ecológico para la ciudad enorme. Entonces ahora se va a restituir todo esto, se va a recuperar pues todas estas áreas y va a ser un enorme parque ecológico que va a ser para el disfrute de la ciudad y va a ser un enorme pulmón para la Ciudad de México. Muy bien, Kirsten. Sí, claro. Muchas gracias. Mi nombre es Kirsten Valdés, soy estudiante del segundo semestre de la Facultad de Ciencias Políticas en la carrera de Relaciones Internacionales. Y lo que me gustaría preguntarle es, de los ya mencionados, ¿cuál es el reto más grande de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y qué medidas se han implementado para hacer frente a este reto? Kirsten, la pregunta es muy concisa, pero la respuesta debía ser muy amplia, porque no hay un reto específico, hay muchos, tenemos muchos retos. La Secretaría está enfocada a hacer un desarrollo de infraestructura de toda índole, infraestructura, repito, puertos, aeropuertos, vías férreas, para llevar a cabo el desarrollo regional y el reordenamiento territorial. Nuestro territorio ha crecido caóticamente, tenemos zonas muy bien desarrolladas, otras muy mal desarrolladas, entonces el reto es llevar equidad al territorio y evitar la exclusión de muchos mexicanos que no tienen acceso ni a las carreteras, ni a las vías férreas, y que con ello no tienen acceso cercano a la clínica, a la escuela, no están comunicados con telecomunicaciones. Todo nuestro reto es comunicar a todos y darles posibilidad de desarrollar la libertad, tanto de tránsito como de comunicación entre nosotros y con el mundo, a través de la comunicación, de las telecomunicaciones y a través de las vías de comunicación de toda índole. Muy bien, regresamos con Luis. Bueno, señor secretario, siguiendo un poquito la misma línea que de mi pregunta anterior, me gustaría, es un poco difícil que un estudiante se integre de manera automática a una secretaría, etcétera, etcétera, porque nos hace falta experiencia. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué opina de ese relevo generacional? Digo, yo no estoy diciendo que está mal que personas con alta experiencia se encuentren dentro de estos sistemas, de estas secretarías, pero sí felicito al señor presidente porque realmente está gente que podemos considerar que sabe de la materia. Pero sí, ese cambio generacional a veces sí, yo pienso que es un poquito necesario. No sé qué opina usted. No, absolutamente. Mire, nosotros hemos tenido en este cambio de régimen que hacer muchos otros cambios. La Secretaría de Comunicaciones en 1988 tuvo su último secretario ingeniero. El año pasado, o sea, en el último sexenio, ya no había ni secretarios ni subsecretarios ingenieros. El 34% de los puestos para ingenieros estaban ocupados por ingenieros. El resto eran de todos sabores. Hemos tenido que reingenierizar la Secretaría y tenemos pues que profesionalizarla. Pero hubo varios años, muchos años, que eso no pasó. Y la Secretaría dejó de ser una Secretaría de Ingeniería para convertirse en una Secretaría de Contratación. Yo empecé en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace, no me acuerdo, y era yo el director de maquinaria. Hacíamos la conservación, teníamos las máquinas, las seguíamos, las atendíamos. Hoy no hacemos nada, hoy lo contratamos todo. Entonces una serie de gente se contrata. Lo que estamos haciendo es volver a hacer la ingeniería, pero para esto necesitábamos gente con una enorme experiencia, no todos tan mayores como yo, pero casi,
y que además de eso pudieran ser capaces de formar gente. Todo lo que estamos haciendo es eso. Y vamos a incorporar, y hay muchos programas, el presidente ha planteado algunos programas, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que pueden llegar a la Secretaría, incorporarse directamente como aprendices, ingenieros que salgan de la escuela, para venir a empezar a formar los cuadros nuevamente. Hoy todos los encargados en los centros de toda la República, los estados, ya son ingenieros, pero necesitamos más ingenieros jóvenes. Necesitamos que se incorporen y habrá muchos mecanismos. La Secretaría fue la que promovió hace 60 años o 50 el desarrollo de las vías terrestres, o sea, de las especializaciones en vías terrestres. Necesitamos renovar eso, que se vuelvan a interesar los jóvenes, y esa es nuestra idea, que nosotros y las gentes que tienen pues experiencia hagan lo que tenemos que hacer y al mismo tiempo formen los cuadros que profesionalicen la Secretaría. Es muy importante lo que dice Javier, recuperar no solo la Rectoría del Estado, pero que el gobierno no solamente subcontrate, sino que realmente haga las cosas para las cuales le contratamos al gobierno, a los ciudadanos, ¿no? Pero el espacio es enorme. Seguimos con Diego. Bueno, al respecto del Tren Maya, del estatus sobre los estudios de preinversión, ¿cuáles de este proyecto? En este momento se arrancaron todos los estudios. Acabamos de entrar, o sea, hace un mes, algo así, se empezaron a asignar los contratos para los estudios. El proyecto del Tren Maya lo tiene bajo su coordinación Fonatur, porque es un proyecto con una vocación específica o fundamental, digamos, ¿no? Fundamental turística. Entonces Fonatur está desarrollando el proyecto y están en este momento haciendo todos los estudios de preinversión. Se están llevando a cabo a partir de un mes para acá. Muy bien. ¿Y Kirsten? Muy bien, gracias. Mi pregunta es, ¿cuál sería el impacto en el escenario internacional de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía? El impacto, mire, no hablemos del aeropuerto de Santa Lucía, porque la Ciudad de México, que es el centro fundamental del económico, cultural, etcétera, del país, que también quisiéramos en algunas cosas descentralizar esto, ¿no? No tendrá un aeropuerto, no será el aeropuerto de Santa Lucía, habrá un sistema aeroportuario, porque vamos a utilizar el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el Benito Juárez, el aeropuerto internacional de Toluca y lo que será el aeropuerto internacional de Santa Lucía. O sea, en la Ciudad de México el Valle de México, la zona metropolitana, dispondrá de 3 aeropuertos que trabajarán conjuntamente. Y habrá un sistema aeroportuario como hay en París, como hay en Londres, como hay en Nueva York, como hay en Japón, en Tokio, en tantas partes del mundo, en donde no nada más hay un aeropuerto, sino hay 2 o 3. Las condiciones de la ciudad obligan el aeropuerto actual de la Ciudad de México, que tiene una enorme inversión, que atiende 50 millones de pasajeros al año, ya no tiene muchas capacidades de crecimiento. Lo vamos a modernizar, lo vamos a mejorar, lo vamos a actualizar y lo vamos a hacer un aeropuerto de primer nivel, pero ya no tiene capacidades de crecimiento. El aeropuerto de Toluca manejaba hace poco 5 millones de pasajeros, hoy maneja 600,000. Tiene gran capacidad y puede aumentar a 10 o 20 millones de pasajeros. Y el de Santa Lucía, que va a empezar dentro de 3 años con una pista, va a poder llegar dentro de N años hasta 100 millones de pasajeros. O sea, tenemos un sistema aeroportuario que va a ser más que capaz para atender las necesidades. Entonces, ¿cuál es el impacto del aeropuerto de Santa Lucía? Que empezará a tenerlo dentro de 3 años con una pista y una terminal, pues en el futuro, a lo mejor en el futuro va a ser como en París es el Charles de Gaulle y el actual nuestro es como Orly. Ya tiene una limitación, un aeropuerto importantísimo para 50 millones de pasajeros, pero aquel irá creciendo hasta poder tener, digamos, unos 100 millones de pasajeros. Será un impacto formidable. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Ya se nos acabó el tiempo. Un último mensaje que quieres compartir con tu comunidad universitaria de la UNAM. Bueno, pues termino por donde empezó John hace un momento. Y dijo,
¿Y por qué ahora en el gabinete del presidente López Obrador hay más Pumas? Le digo, bueno, porque la Universidad Nacional es el alma mater de la nación. Y en este cambio de régimen, la función objetivo es una función social, es una función de atender primero, atender a todos, pero primero a los pobres. Y en donde se enseña a tener una profesión, y una profesión de excelencia fundamentalmente con una sensibilidad social, es en la UNAM. Y me da mucho gusto que Luis esté diciendo cómo le hago para entrar. Écheme un telefonazo cuando... Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo encantado, y siempre es un privilegio estar en la universidad. Espero que regreses pronto, ¿no? Que no se te olvide de tu casa. Se me va a olvidar. Muy bien, pues gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias a usted por seguir con nosotros una vez más y nos vemos en 8 días para otro episodio de Diálogos por la Democracia. Vivo buscando la soledad.